Amigos, cordiales saludos. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América, programa que se difunde todos los miércoles a través de Canal 8 de la ciudad de Miami. Este programa estamos lanzando desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Vamos a conversar con el expresidente de la República, el señor Lucio Gutiérrez, ingeniero Lucio Gutiérrez, quien hace pocos días estuvo en un foro a nivel mundial sobre comunicación política, pero aprovechó para tener contactos con personalidades de diferentes partes del mundo. ¿Cuál fue la experiencia en este foro político de comunicación? Justamente, y muchísimas gracias por la oportunidad, el deseo y el compromiso de todos por luchar porque en nuestras naciones, especialmente en el caso de nosotros en Latinoamérica, haya una auténtica libertad de expresión, para evitar que gobiernos de corte autoritario, totalitario, como los del socialismo chavista del siglo XXI, se perennicen en el poder en nuestras naciones, utilizando justamente los medios de comunicación que fueron incautados, en el caso del Ecuador, con la mentira de que los iban a vender, y los están utilizando a esos medios de comunicación para enviar un solo mensaje masivo al pueblo ecuatoriano, de esa manera influir en los electores y ganar las elecciones. En el caso del Ecuador, como hacíamos hincapié allá, el gobierno tiene el monopolio de los medios de comunicación. Incautó medios de comunicación privados para tener pues la mayoría, repito, de medios de comunicación y de esa manera influir en el electorado. Ahora, diferentes formas se dieron en Latinoamérica esto de que los gobiernos puedan tener los medios, en un caso incautaciones, pero el caso de Argentina, por ejemplo, a través pues del tema de la publicidad y del temor, tuvo muchos medios del gobierno de la señora Cristina Fernández a su favor. Sí, ¿qué es lo que dijeron en Argentina al respecto? Mismo, ¿y qué sucede ahora? Sí, lo mismo ocurrió y ocurre en Venezuela, pasa también en el Ecuador. Nosotros pues allá discutíamos y hacíamos un paralelismo con lo que sucedió hace muchos años atrás, en el siglo pasado, con la estrategia de Hitler, que justamente era a través de la propaganda y el terror. A través de la propaganda trataba de confundir al pueblo, como se llama en el Ecuador, lavar el cerebro al pueblo, enviar un solo mensaje, inventarse supuestos enemigos, y a través del terror a los que no obedecían las órdenes de Hitler, obviamente pues los sometían, llegaban inclusive al asesinato, o lo sacaban del país. Eso ha ocurrido en nuestros países y también pues se comentaba que sucedió en Argentina. En buena hora que en Argentina pues existe un gobierno democrático, un gobierno que a pesar de las dificultades trata de sacar adelante a Argentina, y eso servirá de ejemplo para adaptar ciertas disposiciones, ciertas acciones que se están tomando en Argentina para limpiar, en el caso nuestro, en el Ecuador. Vía democrática, Argentina logró cambiar de gobierno. Se encuentra ahora un presidente de derecha, el señor Mauricio Macri. Ha desmontado todo ese sistema, la estrategia. Ya no quedan rastros porque pues ha perdido el gobierno de los kirchneristas, que ahora además pues están siendo acusados por delitos flagrantes porque se encuentra dinero por doquier. Se está desmantelando cómo esa corrupción empobreció más a la Argentina. Definitivamente así es, y por eso pues que en el Ecuador nosotros estamos proponiendo en los 3 primeros meses del próximo gobierno realizar un referéndum justamente para desmontar todo este aparataje de corrupción, impunidad y persecución que ha sido implementado en el caso ecuatoriano por el correísmo, y que no permite que a los que se han robado el dinero del pueblo ecuatoriano se los pueda no solamente encauzar a través de la justicia, es decir, enjuiciar, sino lo más importante, recuperar el dinero que se han robado, como está ocurriendo en Argentina. Y por eso es que en el Ecuador el correísmo quiere perennizarse en el poder para tapar todas esas pilerías, mientras que la mayoría del pueblo ecuatoriano queremos un cambio de gobierno para justamente fiscalizar, investigar lo que no se ha hecho en estos 10 años del gobierno del presidente Correa.
En el caso de Venezuela estamos viendo que igualmente en la oposición que trata de que se logre revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro a través de lo que establece la Constitución, en cambio el oficialismo está hablando de disolver esta asamblea mayoritariamente opositora. ¿Cómo ven esto ustedes quienes están en la política? Usted que pues participaría incluso en las próximas elecciones del Ecuador. ¿Cuál es su análisis? En el siglo pasado, como sucedió en Cuba, Fidel Castro utilizó las armas, la violencia, para apoderarse del poder en Cuba y desde ahí pues destruir la democracia, tener un solo partido político, el comunismo en Cuba, que ha destrozado a ese pobre pueblo. Muchos, miles murieron huyendo de esa, hablemos entre comillas, de esclavitud en pleno siglo XX, tratando de buscar o de ir a un país libre, México, Estados Unidos y otros países. Modernamente, y bajo las instrucciones de Fidel Castro, en Cuba, en Venezuela, y luego en el Ecuador, a través de métodos democráticos, ganaron la presidencia de la República y una vez en el poder, lo mal utilizan para destruir la democracia y se apoderan de todos los organismos de control. Eso sucede en el Ecuador y eso está pasando en Venezuela. Y no quieren que la mayoría que tiene la oposición en Venezuela les fiscalice. No quieren que se descubran los escandalosos casos de corrupción. Le escuchábamos en una conferencia al vicepresidente de la Asamblea, Enrique Márquez, que mencionaba y realmente nos causó estupor, indignación. Calculan que se habrían robado los chavistas alrededor de 500.000 millones de dólares, porque comenzaban a encontrar en cuentas de algunos exfuncionarios chavistas cifras por los 2.000, por los 3.000 millones de dólares. Fue público que le encontraron a una hija del expresidente Chávez más de 4.200 millones de dólares en una cuenta. Entonces, para evitar que haya esa fiscalización, es que el gobierno de Maduro impulsa la disolución de la asamblea. Y posiblemente están pensando manipular las próximas elecciones para tratar de tener mayoría y continuar con esta farsa y continuar con la impunidad en Venezuela. Ojalá que eso no ocurra. Tenemos que hacer un corte comercial. Estamos en Fernando Aguayo América. Dialogamos con el expresidente Lucio Gutiérrez, programa que se emite desde Guayaquil, Ecuador, a través del programa En Contacto por Canal 8. Retornamos inmediatamente. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Conversamos con el expresidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez. Bueno, en Venezuela, como usted lo refiere, quieren disolver la asamblea, pero me imagino que la gente que votó mayoritariamente por esa oposición, que lo que quiere es terminar con el gobierno de Nicolás Maduro, no va a permitir. ¿Usted cree que están a las puertas de llegar a un enfrentamiento armado incluso? Algunos venezolanos nos han comentado que en Venezuela ya hay saqueos de centros comerciales, de comisariatos, de mercados, porque... Esto es permanente, ya lo han revelado los medios de comunicación. Así es, porque no solamente que la gente no puede comprar, porque no tiene dinero, sino también han referido que los que tienen algo de dinero no les sirve porque tampoco tienen que comprar, no hay productos en los mercados. Y esto, sumado
a este nuevo fraude, a esta nueva violación, a este nuevo uso de la fuerza que quiere hacer el gobierno chavista al disolver una asamblea legítimamente electa por el pueblo venezolano, puede conducir a una situación impredecible. Y ojalá pues el pueblo venezolano se pare firme e impida este nuevo atropello a la democracia que intenta el gobierno chavista de Nicolás Maduro, que sería pues un pésimo ejemplo para las democracias en América y en el mundo. Y ojalá la OEA, que me permito pues felicitar al actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, él está haciendo un buen trabajo, él quiere que las democracias, especialmente en América del Sur, maduren, comiencen a sustentarse. Ojalá pues él convoque al resto de las naciones de la Organización de Estados Americanos para que también desde afuera impidan, repito, esta nueva violación, este nuevo atropello a la democracia en Venezuela. En Venezuela no admiten la presencia de organismos internacionales, sí del club de amigos de ellos, pero por ejemplo, que la OEA esté presente en las elecciones no lo permitieron. Sin embargo, están planteando en Venezuela desde el oficialismo la disolución de la asamblea. Y la gente dice, pero si ya perdieron, van a volver a perder y quizá con un mayor porcentaje. ¿Qué es lo que pretende el sistema electoral, el Estado que maneja todo con la realización de nuevas elecciones? Lo que pretende el oficialismo es jugarse la última carta para, con el control que ellos tienen del Consejo Electoral, manipular y tratar de ganar mayoría en una supuesta nueva elección y pues una supuesta nueva Asamblea Nacional. Repito, desde aquí hacemos votos porque el pueblo venezolano se pare firme, porque el pueblo venezolano se levante y pacíficamente impida que esto ocurra. No deje en manos del sistema electoral. Así es, porque es muy peligroso. Ellos tienen el control absoluto del Consejo Electoral y como decía pues Joseph Stalin hace más de 100 años en la revolución de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el pueblo vota, pero el pueblo no decide nada. El que decide todo es el que cuenta los votos. Y allá en Venezuela los votos los cuenta Nicolás Maduro a través de un parapeto que tienen ahí de Consejo Electoral. Y en el Ecuador el que cuenta los votos es Correa, igualmente pues a través de una agencia del gobierno de Correa que se llama Consejo Nacional Electoral. Y es por esto que ustedes han planteado a nivel de la comunidad internacional que vengan a observar las próximas elecciones. ¿Ustedes no confían en el sistema electoral ecuatoriano? No confiamos para nada, porque como se ha denunciado, en el Ecuador siguen votando los muertos deciden por los vivos. En el Ecuador votan los ecuatorianos que fueron hace muchos años del Ecuador, 10, 15 años de nuestro país, siguen votando y hay pruebas fehacientes de lo que estamos mencionando, sino porque el gobierno no entrega el registro o el padrón electoral. El Ecuador es uno de los pocos países democráticos del mundo en donde vamos a las elecciones sin saber quiénes son los que están votando. Y eso pues obviamente hace que existan una serie de sospechas que las hemos comprobado. ¿Por qué, señores del gobierno de Correa, no permiten auditorías al proceso electoral? ¿Por qué no nos entregan el registro electoral? ¿Por qué no permiten que, como dice la Constitución, haya veedurías, haya control del proceso electoral, de la organización del control electoral? ¿Por qué no permiten que representantes de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, de la ONU, vengan desde ya a mirar, a observar cómo están preparando el próximo proceso electoral? Eso realmente nos llena de muchas sospechas. Y les digo algo más. Aquí en el Ecuador, hace poco, pues bueno, se terminó la Copa América y hablando futbolísticamente, cuando hay un partido importante en el Campeonato Nacional de Fútbol, aquí en el Ecuador los equipos exigen árbitro extranjero, justamente para evitar cualquier vinculación del árbitro con uno de los equipos que están jugando un partido de fútbol importante. Y con mucha mayor razón en la final de fútbol se exige siempre un árbitro extranjero. Pero aquí en las elecciones para presidente del Ecuador, los otros partidos políticos no tenemos un solo representante en la organización, en el proceso, en el conteo de votos, en la verificación de los votos del proceso electoral. Esto es inaudito. Si para elegir el presidente de primer grado en cualquier escuela del país, los candidatos a presidente de grado tienen sus representantes ante las urnas para que controlen los votos de su candidato, para elegir presidente de primer grado en una escuela del Ecuador, pero para elegir presidente de la República no hay ningún
representante de los otros candidatos, todos obedecen las órdenes del presidente Correa. Eso no es democracia, eso no es transparencia, y por eso pues estamos en esta lucha. Tenemos que hacer el segundo corte comercial. Retornamos para la parte final de esta entrevista con el expresidente Lucio Gutiérrez. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Estamos entrando a la última parte del espacio Fernando Aguayo América. Coronel Lucio Gutiérrez, usted fue presidente de la República, quiere volver a ser candidato a la presidencia, va a tomar las decisiones en los próximos días, las elecciones van a ser en febrero. Yo soy un hombre que asumo y enfrento retos. Por ahora seguimos impulsando hasta el último minuto la posibilidad de unirnos todas las organizaciones políticas y tener un candidato de unidad. Eso parece que está bastante difícil. Al estilo de la unidad en Venezuela. Exactamente, eso va a ser un poco difícil. Pero va a ser difícil en el Ecuador. Pero por lo menos pues esperamos que una unidad parcial, alianzas parciales, todavía se puedan dar. Si eso no se presenta, pues Sociedad Patriótica tiene varias alternativas, tenemos varios exministros, está por ejemplo el doctor Patricio Zuquilanda, exministro de Relaciones Exteriores, que es vicepresidente nacional de nuestro partido, está el ingeniero Leonardo Escobar, que fue un exitoso ministro de Agricultura en nuestro gobierno, están los ministros del área económica que tuvieron mucho suceso en nuestro gobierno, está Gilmar Gutiérrez, que Pero la primera opción sería usted, que fue presidente de la República. Podría ser otra opción. Bueno, pues en todo caso lo que nosotros le presentamos al país es nuestra experiencia exitosa, positiva en el manejo de los recursos públicos en el Ecuador, y también pues hemos aprendido de nuestros errores porque cometimos errores. En todo caso pues lo que queremos es que el Ecuador vuelva a crecer su economía al 8, al 9, al 10% como creció nuestro gobierno, que la pobreza se vuelva a reducir a más del 4% anual como se redujo en nuestro gobierno, que el Ecuador vuelva a ser uno de los países de América Latina que más inversión extranjera reciba y no, como es ahora, el último país de América Latina en recibir inversión. Queremos eliminar varios de los impuestos que ahuyentan la posibilidad de inversiones productivas, porque sin inversiones no habrá producción, sin inversiones no habrá crecimiento económico, sin inversiones no habrá empleo, y sin empleo aumenta la pobreza y la delincuencia en el Ecuador. Es algo que no entiende el actual gobierno, por eso le decimos, antes que cambiar la matriz productiva, señores del gobierno, cambien la matriz de pensamiento. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado una vez más en nuestro espacio Fernando Aguayo América. Amigos, nos volveremos a ver la próxima semana a través del programa En Contacto por Canal 8 Mundo Max.